y un placer y un honor estar aquí y sobre todo por una novela como La muerte es mía, que ya va a destripar, va a encargarse Javier de destripar, que aborda todos estos escenarios con bastante detalle y muy, además, muy adrede. Y felicitarnos porque, vuelvo a insistir, y me parece que se abrió una puerta más en el camino hacia la regulación de la eutanasia y siempre de la muerte digna, y siempre es una buena noticia. Y ahora os dejo con el presentador presentado. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Y claro, a Pilar la primera, pero como ya lo di antes en el preámbulo de la entrevista, pues nada. Y sin más, como dijo antes, la presentación o la entrevista de hoy va a ser sobre la novela La muerte es mía. Y de la novela ya habréis leído bastante por ahí, así que yo no voy a contar nada más lo que me pareció a mí como lector. Lo primero que debía decir, o que se me ocurre de la novela, es un libro que se disfruta, es un libro que se disfruta sobre todo. Decir de algo que se disfruta desde el principio es decirlo todo. Es decirlo todo porque a partir de decir que se disfruta, empiezan los calificativos. Y yo voy a decir solo unos cuantos calificativos que se me ocurren para que quien no conozca la novela la busque, la compre, la lea, y quien la conozca, pues incluso la exprima un poco más para llegar a más disfrute. Etiquetas que se me ocurren y que tengo por aquí apuntadas, si miro a lo traidor para abajo, son que es una novela divertida, es un libro divertido, es un libro trepidante, y empiezan los antes, es inquietante, es picante, es exigente, es gratificante y sobre todo el libro, no muchos lo tienen, es cumplidor y leal con el lector o la lectora. Con esto está dicho todo porque lo que os queda es entrar al libro. Y sin más, vamos a hacer lo que vinimos a hacer aquí. Yo a entrevistar, que significa preguntar, y Pilar a ser entrevistada, que significa contestar. De principio voy a empezar a ver qué da de sí esto que se me ocurre. Voy a poner las lentes de leer. Las lentes de leer. Y es para Pilar, que ya sabe, bueno, los que escribimos y los que no escribimos también, sabemos que una historia consiste en algo, o sea, es un sinónimo de cambio siempre. Para que haya una historia tiene que haber un cambio. Hay un cambio, una progresión, un avance, hay una evolución externa en el ambiente, o hay una evolución interna a los personajes, o hay las dos cosas, como sería el caso de esta novela que tenemos delante. Es una novela completa, digo, en ese sentido, ¿no? La historia que propone Pilar en La muerte es mía verdaderamente es un viaje que está lleno de contratiempos y del que los viajeros y los protagonistas, que son los protagonistas, no salen indemnes de ese viaje. El resumen de la novela, por decirlo de alguna forma a lo mejor rápida, consiste en un grupo de gente, en un grupo humano, un grupo que es víctima de una reestructuración en las condiciones de trabajo. Una reestructuración en ese ámbito profesional que promete mejorar, como suele pasar en estas cosas, pero que curiosamente, más que mejorar, en lo que van a acabar sus vidas va a ser que están totalmente desbaratadas y que, en una palabra, que van a estar sometidos a eso que hablábamos o sabemos del teatro, ¿no? Van a estar sometidos al fatal destino de tragedia griega, ¿no? A propósito de esto, de esta introducción así más o menos larga, la pregunta concreta que te hago sería: ¿de dónde surge o de dónde extrajiste el conocimiento emocional para poder decir eso que dices, para que sea garantía de verosimilitud? ¿De dónde surge o dónde extrajiste ese conocimiento emocional
para que esta historia se levante así y sea sobre todo, no quiero desvelar yo nada en la pregunta, ¿no? Es una palabra seria. ¿Dónde te metiste o de dónde sacaste de tu vida, de tus emociones, para que se levante esta historia que está repleta, la propia historia, y el lector así lo va a ver, está repleta de daños colaterales, de traiciones, de deslealtades, sobre todo? Él le pregunta porque en realidad sabe de dónde salió. Sí, Sabe de exacto. dónde salió porque cualquier lector o lectora avispaos de Asturias habrá visto claves, verdaderos guiños a uno de los casos más recientes que alteraron, digamos, la tranquila vida de provincias que mantenemos en Asturias, ¿no? Un caso clásico de estos que arrastró en sí políticos, un caso que a mí me involucró, el caso Marea, me involucró personalmente, pero en el sentido de afectada. A mí se me falsificó la firma, bueno, fue una situación realmente dramática porque nunca te lo esperas. Pero lo que me llamó la atención en aquel contexto no fue el transcurso de lo judicial ni lo mediático, que eso cualquiera lo puede ver en todos los periódicos. Fue precisamente lo que Javier decía, con muy buen decir, los daños colaterales. Eso fue lo realmente sorprendente, porque en el margen de un año del tiempo pasamos varias personas por el quirófano, hubo un suicidio, hubo varios cánceres, hubo 2 muertes, todo, bueno, pues un sector de población que por nuestra edad en principio no tendríamos por qué tener aquel índice, esto sin contar depresiones ni demás asuntos. Entonces, emocionalmente, esto era algo, las personas que escribimos siempre tenemos este punto, digamos, terapéutico, ¿no? En el que escribes novelas, pero luego también es verdad que escribir es muy terapéutico. Y yo llevaba desde entonces con el run run aquí detrás de cómo contar esa historia que no es otra más, bueno, son 2 historias, una historia efectivamente de algo pequeño que crece y de cómo un elemento distorsionador puede desbaratar todo el planteamiento, ¿no? Antes decía Javier, muy bien dicho, que la novela era un viaje lleno de contratiempos del que no sales indemne, en ese sentido es como la vida, nunca sales indemne de cualquier contratiempo y eso era lo que quería reflejar. Y entonces fue cuando, claro, yo no lo quería llevar, no quería ningún paralelismo, no quería utilizar la administración como recurso porque no era esa la historia que quería que contar. Lo que yo iba a contar pasa en una organización pequeña, en una organización grande, en la sala de un dentista, en una biblioteca o en un instituto, ¿no? Y pensando qué podía ser, busqué algo con lo que todo el mundo se pudiera identificar. Y buscando algo con lo que todo el mundo se pudiera identificar, intenté buscar un no lugar. Un no lugar, un no lugar en el que todos estuviéramos y pudiéramos, como digo, sentirnos identificados. Y fue cuando se me ocurrió coger un tanatorio, porque Marc Augé habla de los no lugares y los no lugares son esos sitios donde siempre estamos en tránsito y los hospitales y los aeropuertos estaban mucho más quemados en las novelas. Y los tanatorios me permitieron acercarme y abordar uno de los temas que yo considero prioritarios de toda la vida porque va en el mismo bloque, la vida y la muerte, ¿no? Que era la muerte. Y entonces al acercarme a la muerte ya atrapo. Te dejo Curiosamente, preguntar algo. sí, eso te iba a decir. Es que viene a propósito esto que estás comentando de Marc Augé sobre el no lugar. Yo creo que me lleva a plantearte una cuestión, que es según dices en el libro al principio, para los que no lo tengan todavía, en el epígrafe hay 3 frases, concretamente hay una de Epicuro, ¿no? La famosa frase de Epicuro que acaba concluyendo o sentenciando que la muerte, nada, esto es para nosotros, ¿no? Cuando está la muerte no estamos nosotros y cuando estamos nosotros, o cuando no estamos, no está la muerte. En una palabra, la muerte, nada es para nosotros. Sin embargo, tú planteas que haces esto, que escoges un no lugar, además mencionando la versión o la opción de Marc Augé, ¿no?
pero también lo que plantea Marusí es que el no lugar precisamente que lo caracteriza sería que no personaliza ni aporta ninguna identidad. Por eso es un no lugar. Aparte de que sea el sitio donde allí todo el mundo anda despistado y todo lo demás. Sin embargo, en el libro tuyo, esto te lo digo como una curiosidad, ¿no? A ver qué se te ocurre o qué me contestas o por dónde sabes seguro, que precisamente en lo que se destaca este libro es que los personajes tienen todos una fuerza grande y una fuerza muy, muy potente, o sea, es decir, tienen todos una identidad clara y muy marcada. Claro, porque el que para quien esté allí dentro del hospital o dentro del tanatorio sea un lugar, no quiere decir que lo sea para la gente que está detrás de esa barrera. En el momento en que yo, para los que no me conocen, yo hago muchísimo trabajo de campo. Claro, en una novela histórica el trabajo de campo consiste en toneladas de documentación, pero en una novela como esta, el trabajo de campo exigía entrar a trapo en lo que es un tanatorio y sobre todo también hubo otro factor en escoger el tanatorio que yo creo que todo el mundo de cierta edad se va a identificar, que es que cada día lo pisamos más, ahora no con el confinamiento, pero cada día pisamos más los tanatorios. Y a mí me llamaba la atención, aparte de cuando te toca directamente, que estás tan demolida que no te enteras de nada, pero sabes que todo está perfecto y en su sitio y todo está estupendamente colocado, aunque tú no veas a nadie, todo está donde tienen que estar. Y cuando vas de visita, yo intentaba adivinar los mecanismos que regían aquello, ¿no? Por eso para mí fue un gustazo documentarme. Bueno, pues Funeraria Gijonesa me lo permitió, recorrí varios tanatorios en todas sus salas, todos sus, pues lo mismo que cementerios, bueno, lo que vienen a ser los escenarios de la muerte, todo. Pero los tanatorios concretamente me lo empapé. O sea, que podemos concluir, ¿no? Y aquí sí, pero precisamente tenía más o menos esbozada una pregunta en ese sentido, que el método tuyo de trabajo sería básicamente el trabajo de campo, más que de documentación, o las dos cosas a la vez. No, las dos cosas a la vez, porque claro, eso ya, el trabajo de campo necesitas lo fundamental, lleva situarte y saber dónde estás. Yo como si escribes una novela histórica, yo no soy de esa gente que puede escribir una novela sobre barcos sin haber pisado nunca uno, que Claro, conozco un claro. autor que tiene especialidad en novelas marinas y se marea cuando sube, vamos, a una lancha. Yo eso no podría. Si hablo de un sitio, me gusta haber ido, haberme puesto en él, haberme impregnado, haber atrapado realmente los olores, los colores, los sonidos, porque luego me parece que lo puedes transmitir con una intensidad que de otra manera, a mí por lo menos me resulta imposible, ¿no? En ese sentido. Y Ahí quería llegar yo. claro, pero por otro lado, te tienes que documentar con bibliografía y con información, porque tu intuición llega hasta un punto, pero concretamente en el sector funerario es una cosa fascinante, porque cuanta más loca ponía yo la cabeza a inventar un nuevo servicio funerario, entraba, taca, 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 y ya estaba inventado. Ya estaba inventado, ya superado, impresionante. La verdad es que en ese sentido es un sector que a mí me tiene maravillada por la capacidad de innovación. Por eso también encajaba muy bien en la modernización. Bueno, esa parte sí, la parte de la modernización sí me encaja. O sea, como ese trabajo de campo, sobre todo por lo que parece ser que tuviste en contacto con funerarias y, vamos, y muy puesta al día totalmente. También, asimismo, tú hables, supongo que fuiste, y esto ya como curiosidad malsana, que estuviste en Kamandú, ¿no? Bueno, No, encamado, o fue el personaje. encamado en consorte. Mandé delegados, yo como Tito Lidio. Ahí, curiosamente, hablando con una colega sobre eso de Kamandú, una colega, una compañera que no digo el nombre por si acaso no le gusta, pero el que me hablaba de eso, de lo de Kamandú, que quedó un poco desconcertada. Dije, pues es raro porque se patea bastante Pilar los sitios que menciona. Y no, mira,
Todo está No, explicado. ¿Por qué? no, porque en Katmandú realmente no se desarrolla la acción. Si la acción se desarrollara en Katmandú, lógicamente hubiera estado en Katmandú. Pero claro, No, te interrumpo. No, curiosamente no, era simplemente por lo de sí. lo de la ceremonia Pero ya te digo como... que yo como Tito Livio, que mandó a Cleóstrato, ¿te acuerdas? Sí. Yo igual que Tito Livio. Bueno, pues muy bien, continuamos. Ya tenemos claro el trabajo ese de campo. Sobre todo, hay una cosa que me llama también la atención en la novela y con ello yo quiero llamar la atención a la posible lectora, al posible lector, que es la habilidad que tienes para el lenguaje, para utilizar el lenguaje, ¿no? Con eso ya sabes que el lenguaje, no sé quién decía por ahí que con el lenguaje se transmite, no se transmite información, ¿no? Que se transmite emoción, ¿no? Se transmiten emociones. No tanto como que la lengua, que la lengua sirve para comunicar, para transmitir información, y sin embargo el lenguaje para transmitir emociones, algo así más o menos decía algo. Y esto es una cosa que me llama la atención, siempre llama la atención, sobre todo hay una frase, como muchas que hay, pero esto sobre todo es la que pongo, por ejemplo, de Claudia, ¿no? Dice, aquí la leo, ¿no? Al principio ya, cuando decía, mi madre quiso que yo fuera tetera, le salí una taza. Esta frase, para mí, vamos, como muchas que hay de este tipo, impagable en el sentido ese, o sea, no se transmite información de los problemas de una hija con su madre, de los problemas de la hija y su opción sexual o su sentimiento de la sexualidad o de expresión de la sexualidad, ni cosas de esas. O sea, no, la autora, tú, o la narradora en ese caso, no hace una tesis sobre ello. Suelta esta frase y queda una frase que cualquiera que la lea aquí o en Pekín es que la entiende, ¿no? Claro. Por eso te digo, una curiosidad que te digo. ¿Y esta de dónde la saques? ¿Del trabajo de campo pues mira, o del trabajo documental? Esa frase, concretamente esa frase no me la inventé tampoco, porque no puedes inventar la rueda. Esa es una frase y responde muy bien al perfil del personaje, pero como aquí cuando la escuché, me pareció una frase impagable. Porque como a veces yo utilizo muchas veces refranes, porque parece que no, pero un refrán o una frase hecha a veces dicen más que 1000 palabras inventadas. Y hablaba sobre todo en el contexto, sí. A mí mi editora siempre considera que uno de mis grandes dones es la elipsis. Es precisamente lo que no escribo, porque esa capacidad de síntesis, de sujeto, verbo, predicado, punto, y tú, imagínate lo que quieras, que para eso quieres quien lo lee. Yo creo que realmente, y esto siempre lo digo en las presentaciones, una cosa es la novela que yo haya escrito y otra cosa es la novela que cada persona va a leer. Cada persona, esta novela, yo sé que tocó teclas muy hondas y muy profundas, y si yo escribirla me resultó terapéutico, hubo personas, y lo sé positivamente, que para ellas fue aún más terapéutica su lectura. Eso ya no es despertar emociones, eso como autora y como escritora, bueno, pues te demuestra que algo estás haciendo bien, porque meterle a la gente punch que realmente toque lo fondero, eso requiere, no es fácil, y no es fácil, requiere muchísimo esfuerzo, porque yo primero escribo, pero tanto tiempo he hecho escribiendo como corrigiendo, porque o sea, escribo como hablo, solo que pulido, o sea que me lleva mucho tiempo. Bueno, seguimos porque si no enrollamos y al final aquí no... Decía, aquí voy a recurrir a algo que oí, porque yo no lo oí, no fui testigo directo, pero algo que oí que dijo que el gran filósofo, nuestro amigo y cantante, el admirado Jerónimo Granda, por lo menos para mí. En alguna ocasión me preguntaron qué era el vivir o qué era la vida, ¿no? Entonces, Jerónimo Granda decía, la vida es que te levantes por la mañana y tires hasta donde llegues. Con esto se acabó la filosofía entera de la vida. Yo añadiría algo, si me dejas.
Sí. Añadí algo. La vida empiezas a apreciarla cuando te levantes por la mañana y todo te duele. Ahí es cuando Bueno, la vida está. Entonces, la vida efectivamente y algo que fluye. sí, pero precisamente a lo que va eso. Te levantes por la mañana, Sí, sí, tires sí. y hasta donde llegues, ¿no? Pues Hasta donde esta. llegue. Por aquí la historia que te planteaba, o que te Sí, pregunto, vendría la pregunta, perdón. era el llegar, vamos a utilizar la metáfora, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ese llegar, la muerte, Sí. puede ser natural, la famosa muerte natural, no se sabe muy bien lo que significa, pero bueno, la muerte normal, que diría la gente, o la no natural, ¿no? Esta última puede ser voluntaria o involuntaria. Ahí cabría decir si voluntaria, eso que se llama muerte de suicidios, o involuntaria o homicidios, la no natural. Bueno, en la novela aparecen, a todo lo largo de la novela, hay diversas formas de infligirse la muerte, ¿no? Y todos se etiquetan como suicidio. Ya empieza casi con algo de ese tipo. Y por ahí viene la pregunta. ¿Qué te llevó a ti para colocar un preámbulo donde hay una voz narrativa no identificada que va narrando en primera persona la intención que tiene de terminar la vida de forma no natural, según eso que decíamos, no natural, autoinfligida, y sin embargo acaba siendo, sorpresivamente, acaba siendo una muerte no natural infligida? Es decir, alguien que Bueno, estamos parecía... desvelando ya mucho, ¿eh? ¿Eh? Estamos desvelando ya muchos detalles. No es el preámbulo. Bueno, Es, pero no se sabe lo que resulta. no, eso, por eso te lo digo, por eso te pregunto qué te llevó, porque me da la impresión de que es una chulería de escritora. Sí, Chulería si se puede aplicar a ti, ¿no? Pero sí, eso es una técnica, no es una ¿eh? chulería. Eso lo mismo, es una técnica. Al final, Exacto. al final, una novela de 300 páginas, la gente lectora, como sea un peñazo, no pasa de las 30. Pero es que esa primera página, cuando abres ese tocho en una librería, rodeado, porque claro, la cantidad de libros que se editan es algo inconmensurable. O sea, tú entras en una librería y para encontrarte esta novela, porque por más que tenga, voy a enseñaros para que no la ve, por más que tenga una portada llamativa, pero está entre otras 20.000 novelas. Cada mes Claro. mi editorial saca 4 títulos y es una de las muchas editoriales. 77.000 títulos como este se tiran al año. Entonces tú en una librería tienes que garantizar que la portada sea llamativa, que atrás diga algo llamativo, pero que la primera página cuando la abran, yo eso lo descubrí en Mujeres Errantes. Bueno, lo descubrí, Claro. ya la tenía encontrado, porque eso sí que es un truco. Sí. Tienes que atrapar al lector con todas las armas y esa es fundamental. Así que se lo digo a las escritoras y escritores que nos estén viendo, estoy aquí yo desvelando unos trucos de profesional, ¿eh? Lo importante que es la goma de borrar, lo que no se dice y la primera página. Bueno, pues, o sea, que lo que se trata es de una técnica sobremanera, ¿no? Pero una técnica donde el suicidio, Sí, que se apunta, y digo, además digo porque está en el preámbulo. sí, Así que ya, además, lo que se lee gratis, el vistazo que dice en Amazon, ¿no? Pega un vistazo. Bueno, pues eso sí se puede pegar el sí, sí. vistazo. Ahora, Pues a mí, aprovechando esto del preámbulo, ya que lo acabamos de decir, lo decía esto aquí, desde el preámbulo la muerte está acechando, pero bueno, en cada capítulo, en cada 3 líneas, está en el título ya se habla, y la muerte está acechando siempre con diferentes funcionalidades, ¿no? Bien, el lector y la lectora saben ya, desde el momento que entren en la novela, que no va a haber tregua, que los sometes a eso que dicen los futbolistas, a un marcaje ahí, empieza a haber un ritmo que está muy bien administrado, el ritmo por otra parte.
y los contrastes que dan los personajes aislados, los diferentes personajes, las diferentes historias individuales que hay ahí, esos contrastes permiten, sin embargo, a que la persona lectora se sienta descansada, aliviada, que respire dentro de tanta muerte, ¿no? Entonces, pienso que por alguna razón yo, pero bueno, no lo adelanto, quiero más preguntarte. ¿Cómo contrastas el amor y el sexo, que aparecen también en momentos justos, con la muerte? ¿Cómo los contrastas? ¿Cómo ofreces ese contraste? ¿O cómo lo colocas? Bueno, ¿Es una técnica o qué es también? no, yo creo que en ese caso yo soy muy fan de Miguel Hernández y yo creo que en este caso hay que darle la palabra al maestro porque realmente son las tres heridas, la del amor, la de la muerte y la de la vida. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte y la del amor. Eso por un lado si nos ponemos poéticos. Por el otro, ya que estamos aquí en familia, que veo que hay como 130 personas conectadas en una familia amplísima, por otro lado, mi padre, que murió con 80 años y no vio ni mi primera novela, que esta es el noveno libro ya y la séptima novela, cuando se enteró de que me iba a decidir a ser escritora, él siempre decía, una novela tiene que tener sexo por lo menos, porque si no, no lo lee nadie. Y yo siempre, sexo, droga, rock and roll, luego ya añado bibliotecas, que nunca me faltan, mujeres protagonistas. Hay variantes. En este caso, por ejemplo, mira, normalmente aparece Asturias, en este caso no está Asturias. En este caso también es un no lugar. Puede ser una comunidad autónoma cualquiera, porque también tiene una trama política. Y otra cosa de la novela, claro, yo estoy aquí porque en la novela se aprueban dos leyes. Se aprueba la ley de muerte digna, que es la que esperamos que se apruebe, y se aprueba la ley de muerte voluntaria, que es la que va a regular el suicidio asistido. Entonces, eso me permitió, haciendo referencia a lo que decías antes, entre todos los escenarios de la abordar el contraste entre la... Exacto. Y explicarlo, porque muchas veces claro, tienes que oír cada barbaridad, sobre todo con el tema de la eutanasia, tenemos que oír tantísimas barbaridades, tiene que pasar tal sufrimiento la gente que decide acercarse mínimamente a una muerte digna, que no es ni medio normal. No es ni medio normal. O sea que yo espero de verdad que por fin este sufrimiento se acabe, porque se habla mucho del derecho a la vida, pero los que se ponen con las pancartas del derecho a la vida delante de las clínicas de interrupción del embarazo están en contra del derecho a la muerte. Y hoy es el Día de los Derechos Humanos y yo creo que el derecho a la muerte es un derecho clave y un derecho fundamental de las personas. Bueno. Y a propósito de esto tan reciente, de la ley de eutanasia, Que a mí no me gusta nada llamarla así por aquello de que el lenguaje dice mucho también. Precisamente por eso quería entrar un poco ahí ahora, precisamente por eso. Curiosamente hay un personaje, la escritora Digna, me parece que lo utilizas, que utiliza unos conceptos bastante diferentes de los que acabas de dar tú como autora, cosa curiosa. Yo siempre planteo a mi aire, como lector, la Lina Sandoval, esa escritora digna, esa debe ser el alter ego, el trasunto de Pilar. Pero sin embargo tú estás hablando de la muerte digna. Eso, Lina Sandoval nunca diría la muerte digna. Lina Sandoval plantea, además, llega con toda, no llega, sino pide que la vayan a ver, y dice, quiero morir con dignidad. A propósito de esto que estabas diciendo del lenguaje, ¿no? De la importancia del lenguaje y la forma del lenguaje. Hablar de muerte digna, y aquí recurro también al admirado Vázquez Montalbán, en una ocasión que preguntaban qué opinaba de eso, ¿no? De la muerte digna, y dice que vamos,
la muerte digna, lo que opinaba la muerte, dice, la muerte ni es digna ni es nada, la muerte es una putada. Decía así claro, o sea, yo creo que es una tontería y con todos los respetos, pero bueno, ya que vos sacaste por ahí el tema, ya que la autora habla de la muerte digna, yo te contrapongo, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto? ¿Tú prefieres la opinión de Yo digo, al planteamiento de Lina Sandoval o el que acabas de decir tú ahora? yo Morir lo con único que dignidad. como autora, mis personajes luego tienen vida propia, pero yo como persona, en este caso, lo que hago es por mi dignidad. Y mi dignidad como persona exige que pueda decidir mi forma de vivir y mi forma de morir. Ahí Perfecto. cuando hablamos de muerte digna, no es que el hecho físico de la muerte, morirte con una pastilla o morirte de una manera... En el caso de Lina Sandoval, ella está condenada a la muerte porque padece una enfermedad incurable, lo único que le queda es un largo tormento. Y a ella morir con dignidad quiere decir morir con las constantes puestas cuando ella quiere, que es lo que hace en realidad. No es más un suicidio asistido lo que hace Lina Sandoval que una muerte. Es digna porque no tiene, si quiere acabar con su vida, no tiene que ahorcarse, ni tiene que cortarse las venas, ni tiene que hacer ninguna barbaridad. Sencillamente lo ha decidido, como hay países, es lo que se llama la vida vivida, ¿no? Si tenemos si yo tengo ya la vida vivida, pues me doy de baja de ella cuando quiera, que para eso es mía, mi vida. Es decir, que en esto sí estaríamos ya más de acuerdo con la tesis de Lina Sandoval, la escritora digna, precisamente porque lo que está planteando es, claro, quiero que me ayudes a morir con dignidad. Es decir, el derecho, el famoso derecho que todo el mundo habla, el derecho a decidir si soy así, el derecho a morir de no sé qué forma, el derecho, todo eso parece ser que en la novela también Rita, ¿no? Rita, la gran negocianta, la lista, Rita plantea, imagínate, esa frase tan decisiva, lo plantea como base del negocio en el futuro, ¿no? Concretamente, se habla de, no sé, por aquí la tenía apuntada, qué sé yo, no sé ni dónde la tengo. Pero bueno, era sí, pero... la frase de morir, la que acabas de decir tú, ¿no? Sí, Morir pero es que yo creo que eso es ese digno dignamente, quiero decirte, yo no tengo ni por qué morir atada a un respirador, ni que quiero morir como soy de divina, o sea, como un poco la punky, ¿no? Vuelve pronto y deja un cadáver bonito, yo no quiero que me recuerde como una seta, no. Claro, de eso se trata, a morir sin dolor y sin sufrimiento, si así lo quiero. Si así lo quiero, bien. Claro. Pero diferencia cuando entra toda la canallada, entra con que claro, si la eutanasia, si la eutanasia, todo el mundo olvida lo fundamental, que es la voluntariedad de lo que estamos hablando. La voluntariedad de todos los procesos, la voluntariedad de la persona, su decisión. La pregunta concretamente, ya que porque nos estamos enrollando soberanamente, igual no sé lo que pensará el personal, pero la pregunta concretamente sería que el derecho que nos interesa, el derecho que reivindicable por todos lados, y no sé el tiempo que tendrá que pasar, porque desde luego en esta ley que entra ahora parece que no está, sería el derecho a que alguien me ayude a morir. Claro, el derecho a elegir tu final. Y si decides morirte en ese momento, que alguien te ayude. Yo puedo elegir el final, pero si no tengo el derecho a que alguien me ayude, debo de tener el derecho ese. Bien. Claro, porque si no es un compromiso para quien te ayuda, puede llevar a la cárcel a los médicos, a tus familiares, eso no es. Perfecto. Y en la comisión esta que se plantean ahora, depende de quién forme la comisión que lo juzga, porque claro, esto es lo de siempre, metemos ahí un par de casposos del Opus y ya no hay quien decida. Bueno,
Creo que llevamos, por lo que veo aquí, que por otra parte, con respecto de la presentación, tengo que ver, llevamos ya unos 35 minutos dando la chapa. Creo que va siendo hora de que, aparte de estas preguntas que te fui haciendo y que nos fuimos liando con ellas, que los espectadores o los asistentes que hay ahora mismo, que parece ser que son bastantes, puedan hacer preguntas, las preguntas que quieran y que las vayan poniendo en el chat y de algún modo las iremos planteando o te las irán planteando, te las iré planteando yo para, para que tú contestes. Mientras tanto y no, hay una cosa que sí me interesaba, que me llamó mucho la atención. Y hay que me llamó la atención porque supongo que será otra técnica de esas que tienes tan buenas. Adiós, José Antonio. Perdón, es que se marcha uno, que estoy viendo que le reclaman otros quehaceres mejores. Yo no lo sé, no lo veo. Saludos. Una cosa que me llama la atención es que en la novela, aparte de, naturalmente, una novela coral en la que hay muchos personajes, todos muy bien dirigidos hacia su final, aunque cada uno tenga su historia, hacia su final, al final de la novela, ¿no? Pero aparte de esos personajes de ficción, hay una serie, introduces una serie de personajes, tienes el recurso de recurrir a personajes reales muy importantes y de un peso notable, que asociados a cada personaje de ficción o algunos de los personajes de ficción, dan un verdadero espesor y dan una perspectiva. Hacen tridimensionales los personajes de ficción. De entre todos ellos, todos llamativos, todos interesantes, que puede ir desde de sprinting, ¿no?, a un concierto que se va a ver, pero sobre todo hay dos que me llamaron la atención. Uno sería, en el caso de Jaime, el personaje que aparece como el personaje de ficción, sería el director de la empresa esa nueva, etcétera, etcétera. Está asociado, porque era matemático también, está asociado con un gran matemático, una persona para mí extraordinaria, porque me gustan las matemáticas, aunque no tenga mucha idea, que es el Alex Gossindic, un hombre que fue básicamente, aparte de matemático y de conocerlo por la constante que creó, que tiene su nombre, vamos, que trabajó con ella. Este hombre que recibió el premio Nobel no sería el Nobel, sería el equivalente al Nobel de Matemáticas, y que renunció a él, era $500,000 en aquellos años. Un anarquista de pro, hijo de los padres, estuvieron en la guerra civil defendiendo a la República, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo asocias con Jaime, el aparentemente friki, por llamarlo de alguna forma, personaje friki. Eso sería una pregunta, ¿no? ¿Qué te llevó a asociar a ese personaje real con ese personaje de ficción? Y la segunda también, que son los dos que más me llaman la atención, ¿qué te llevó a asociar a otro Alex Haddad, con Laura, con el personaje Laura, que es la psicóloga? Los dos. ¿Qué te llevó a asociar a esos dos personajes? El Alex matemático es un personaje que a mí me llamó la atención poderosamente siempre, porque fue un hombre, efectivamente, un cerebro prodigioso, podía haber sido millonario, podría haber tenido otra vida, pero él eligió su muerte en vida. Esta es una lección. Él sí que tiene una muerte en vida digna, porque de repente renunció a todo, se retiró y se dedicó a sus fórmulas después de haber descubierto efectivamente una de las fórmulas, uno de los teoremas matemáticos que llevaban ahí pendientes 1000 años. Siempre pero en cierto sentido, lo que quería hacer entender también es que Jaime no era tonto. Para nada. Perdona, hay una referencia a Claudio, ¿no? Claudio, ¿no? Claudio, o sea que no es tonto, para nada. En cuanto a Alex Haddad, para mí yo siempre lo cuento, lo conocí en el año 2009 y para mí fue una persona que en este sentido
me cambió absolutamente la vida, porque él trabaja en promoción de la salud, tratamiento del dolor. Y claro, yo cuando le conocí me había acercado todavía muy tangencialmente a la muerte y a la vida, que luego mis experiencias también, como supongo que la mayoría de las personas que formamos parte de Derecho a Morir Dignamente, ya te impulsa a participar y a hacerte activista. eh, Precisamente las experiencias nefastas que acabas teniendo a tu alrededor con las personas que quieres y ese continuo enfrentamiento con la falta de dignidad que tienes que asistir en el fallecimiento de las personas que más quieres, que a veces llega un momento en que dices, pero por favor, mm, vamos, es que si pudiera yo te mataba para acabar con ello, ¿no? Y no puedes porque vas a la cárcel. Pero Alex Haddad me resultó tan sorprendente a lo que se dedicaba, el amor con que se dedicaba. Mira, hay una película, yo no sé si la Despedidas, es una película japonesa. Ah, Si no sí. la viste, yo os la recomiendo, que la habréis visto todos, pero es que coincide que la vi estos días, la volví a ver estos días atrás precisamente, y siempre me sorprende la dulzura con que tratan la muerte. Y fíjate, en la película luego, volviéndola a ver, vi aquellos otros que llegaban y lo hacían tan bien como todo rápido, ¿no? Se había perdido el ritual, porque efectivamente esa era la modernización. ¡Hala, hala! Quitemos todo. Pero esa dignidad que le dan, por ejemplo, el hecho de que la protagonista de mi novela, que no hablamos de ella, la protagonista es tanatopractora. Se supone que es la primera mujer tanatopractora de España y ella, por sus razones que vienen en la novela, estuvo en la cadena que ayudó a Ramona Maneiro a proporcionarle la muerte a Ramón San Pedro. Entonces, ella es un personaje que también trata con muchísimo cariño, precisamente trata con muchísimo cariño, con el cariño que ellos merecen, pero sobre todo ya no es el cariño, es la dignidad y el respeto. A mí eso también me gustó porque me parece una profesión, para empezar, que efectivamente hay muy pocas mujeres y luego que todavía está muy estigmatizada, como todo lo que rodea la muerte. Por eso a mí me gusta cuando abordo un tema realmente secarlo, digamos, ¿no? Y en esto hay una frase que decían en gestión del conocimiento que a mí siempre me llama mucho la atención, que se utiliza mucho en proyectos, ¿no? Si quieres cómo puedes comer un elefante, pues haz los filetes. Y en este sentido, por eso, al abordar la muerte, que no es solo la muerte una, es todos los aspectos de la muerte, ¿no? Los enterramientos, los funerales, los servicios funerarios, eh, los cementerios. Pero que es muy Tener, divertida la novela, ¿eh? También, ¿eh? Tener eh, cuidado, ¿eh? Que ya empezó diciendo que te- era muy divertida. sí, te digo, hay una pregunta, en parte ya la habrás contestado, pero si quieres matizar, una pregunta que te hacen, que es que la protagonista se convierte en una experta en ritos funerarios de distintas culturas. ¿Cómo te interesaste por estas costumbres y el mundo de la tanatopraxia? Más o menos creo que eso, pero si quieres hacer algún matiz, sobre Porque todo en por el la... momento en que decidí que el escenario iba a ser el tanatorio, el personaje que más me parecía que más fuerza podía tener no era pues ni la florista, ni la administrativa, ni la choferesa, evidentemente era la tanatopractora, porque Claro, es la que realmente está en contacto con la muerte. claro. Es impactante ver el trabajo de los tanatopractores. Es también un mundo muy masculinizado, por eso me gustaba, siempre en mis novelas, me gusta, que esto suena como un poco teórico, ¿no? Lo de utilizar profesiones, donde la primera novela que escribí con Madres, en el año 2001, pues la protagonista era jefa de máquinas de la Marina Mercante. En el 2008 era una guerrera celta. Siempre son mujeres, luego ya mujeres errantes, son mujeres cotidianas que lo que son heroínas de la vida, porque al final Sí, descubres que sí. las verdaderas heroínas no llevan capa y están ahí detrás, pues por ejemplo,
ocupándose de adecentar y tratar con cariño nuestras carcasas cuando ya no estamos, cuando ya solo somos el envoltorio. Bueno, otra ya de paso, porque si no ya sabes que te vas enrollando terriblemente. Hay otra pregunta de los espectadores y escuchantes. Dice, Sí. ¿en qué te inspiras? Yo creo que en el momento de crear los personajes. Muy técnica, muy concreta y supongo que Bueno, será... el proceso de crear los personajes es muy complejo, ¿eh? Es muy complejo porque tú tienes que dotarlos de una vida propia, pero tienes que dotarlos de una vida propia que tenga continuidad del nacimiento a la muerte. Tienes que Claro, dotarlos de un humor, de unos gustos culinarios, de unas aficiones. Tienes que rellenar cada personaje, es como una persona, al final se convierte en una persona. Y no puede ser que ahora tenga alergia a las lentejas y luego no, o que no le guste el pescado allí y así que sí, qué sé yo, son pequeñas cosas, pero que tienes que ir puliendo mucho. Una vez que ya defines cómo es el personaje y qué línea va a tener, eh, cuando escribes ya ves cosas que te chocan del propio personaje. Ya te escribes, ya hay cosas, el propio personaje va chocando contra sí mismo, pero es un proceso de elaboración. Al final, yo creo que cuando te dedicas a contar historias, lo que te conviertes en una especie de esponja. Y el ser esponja hace que todo lo que sucede a tu alrededor lo vas incorporando según lo vas necesitando, ¿no? Vas absorbiendo según lo vas necesitando. Entonces, no sería la primera vez que el nombre lo saques de un nombre que te gusta, de la composición de dos nombres, o un gesto que de repente viste por medio al cruzar un semáforo, un tic, o en una reunión algo, y eso dices tú, ay, qué bien le quedaría a este personaje, y lo incorporas. Es un proceso lento, pero es un proceso muy satisfactorio, es como parir, ¿no? Tú tiras y luego le y vas. si me permites, es un proceso que daría para otra sesión, para otra entrevista, para otra sesión que tengamos otro día, que bueno, resulta entretenida, yo estoy encantado, ¿no? Pero no sé, entonces te digo porque, no sé, supongo que está la persona que lo preguntó, vamos, tendrá un poco de idea con lo que contaste. Hay una pregunta, a ver cómo la resumo, cómo te lo digo. Se habla de que en la sociedad actual que la muerte se esconde, se oculta y se ha tecnificado, como naturalmente está ahí en la novela. Plantea el espectador o quien demanda que es uno de los tabúes que nos encontramos hoy día. Entonces dice, el hecho de hablar con naturalidad en la novela sobre ello puede hacer reflexionar a los lectores. Entonces te pregunta, ¿cómo crees que se podría romper ese tabú y volver a entender el hecho de morir como consustancial a nuestra existencia? En su profundidad la pregunta, pero bueno, más o menos... No, a ver, vamos a ver. Eh, yo cuando escribo soy muy de dejar recao. Y en cada novela, de verdad me apetece o desvelar hechos históricos. Por ejemplo, en Mujeres Errantes hay un personaje, hay una persona asturiana, el cura Gaspar García Laviana, un guerrillero, que se tenía abandonado de la mano de Dios y de la historia. Ahí estaba, tirado en una esquina. Si se vendieron 70.000 ejemplares de Mujeres Errantes, se leyeron, más todos los de bibliotecas y los préstamos. Eso quiere decir que por lo menos hubo 100.000 personas que descubrieron alguien que no conocían, historias que no conocían. Entonces, ese rescatar elementos del pasado o dar proporcional a la gente que lee algo que le haga mover y sacar en el tapete temas, agitar el avispero, eso es lo que a mí me gusta en las novelas. Y con el tema de la muerte, me pareció que era un momento excelente, además, porque llevamos años a vueltas con este tema que ya fiede, como decimos aquí, y me pareció que era un momento excelente para ponerlo encima del tapete. De hecho, vuelvo a insistir, en la novela no se aprueba la ley de muerte digna, se aprueba la ley de muerte digna, la ley de muerte voluntaria, y además es gracioso porque no se sabe qué partido la aprueba. Porque yo cuando lo escribí, por supuesto que no se sabía, no se sabía quién iba a gobernar cuando la novela se publicara, eso nunca lo sabes, ¿no? Lo que sí sabía es que era fácil lo que se plantea, ¿no?
que quién iba a estar en contra. Sí tenía muy claro quién iba a estar en contra. No cuando se aprobara, porque se iba a aprobar, si por intereses o no, pero sí quién iba a estar en contra. Y entonces, bueno, eso también me facilita porque hay que recordar que el hashtag de la muerte es mía es el que mueve en redes eh, todo el barullo de las leyes para que se aprueben. Es el hashtag, Sí. digamos, que la fundación va moviendo en redes precisamente pues como si en este momento, en vez del de libres hasta el final, pues moviéramos la muerte es mía. Y es un hashtag que cobra sentido luego en el interior de la novela. Otra pregunta ya más de esta, veo la firma Paola, sé de dónde va a venir, sería una colega nuestra, más mía que tuya a lo mejor. Pero bueno, entonces plantea una cosa que me parece interesante porque va más al meollo, a buscar los secretos. Dice, ¿el pueblo abandonado tiene algún significado particular? El pueblo que aparece en la novela, que lo plantea como Bueno, pueblo abandonado. tiene muchos significados. Tiene el significado de la especulación, tiene el significado del abandono y la España vaciada, tiene el significado de cómo puedes construir, aparte que es un escenario ideal para lo que pasa, que no pienso contar. Pero y está la estructura de las iglesias y las llaves, fíjate tú, eso lo escribí, claro, las novelas, yo trabajo, no me dedico a escribir, entonces las voy escribiendo así como puedo. Y esa parte concretamente estuvo escrita en Daroca, que fuimos allí a ver las grullas. Y mientras Tito Livio se iba a ver las grullas, yo allí con el portátil, taca, 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 y esa estructura de las iglesias viejas, no sé qué, la historia del pueblo, o sea, que vamos, aquello es infinitamente habitado, no tiene nada que ver, pero sí que me sugirió un poco la estructura para ese pueblo. Ya me comentará después, supongo, Paola, Te contesto tu pregunta, pero... si no que te pregunte a ti, más en directo. Hay una pregunta aquí un poco larga, pero bueno, supongo que esta la resumirás porque también sería larga. Sí, Hace una referencia a Sarko, que sería la sí, máquina del médico australiano y tal, que se plantea en la novela, ¿no? sí. Está pensada para llevarse nitrógeno líquido y tal, y el tiempo que se reduce el nivel de oxígeno. Entonces dice, ¿te sirvió de inspiración para la novela? Está claro que sí, ¿no? El Hombre, Sarko. es un personaje de la novela. En la novela Claro. Marco se convierte en Aidid porque incorpora la inteligencia artificial. Esa también fue una... Documentarme sobre inteligencia artificial, vamos, fue una cosa ya porque digo yo, a ver, es que si Sarko, porque se te ocurre, ¿no? Y dices tú, vamos a ver, pues algo que te sirva para suicidarte en casa, una cosa digna, pues como esto, te metes en una cápsula que encima no te hace falta ni que te saquen porque vas directamente ya para el crematorio, o sea, es perfecto, es limpio. Se te ocurre, vas y ya estaba el australiano que lo había inventado. Entonces, Sí, sí. claro, solo podía superarlo con AIDID, con la Sí. inteligencia artificial. Pero sí, sí, claro, evidentemente. El, pregunta, no sé si quieres, pero bueno, ya que nos la hacen, ¿crees plausible que pueda llegar a los países en los que está legalizada la eutanasia? Pues sí, de hecho ya está llegando, y esto si me permites contestar, o sea, yo recibo información siempre, de, no sé, cada poco, hay congresos, reuniones, encuentros, cosas de este tipo, por Inglaterra bastante había últimamente, sobre formas de cómo hacer el Sarco, ¿no? Hacer el Sarco con Bueno, la impresora 3D y tal, o sea, claro. que es plausible, de hecho se está haciendo. Ahora que se comercialice, pues todo será que se lo plantee Rita, ¿no? El Bueno, personaje de la novela. sin libera creo que los planos de la 3D los tiene liberados. Quiero decirte que al fin y Sí, al sí, cabo está. manitas con una granja de impresoras como la que tiene Memento Mori o la que tiene cualquiera, vamos, cualquiera, Cualquiera. pero vamos, granjas de impresoras hay muchas. A propósito, otra pregunta. Sí.
durante este año nos hemos enfrentado a la terrible epidemia, etcétera, etcétera, que ha llevado muchas hospitalizaciones y muertes. Sin embargo, además de algunas actitudes irresponsables y tal, que se observa en muchas personas el famoso, la actitud esa de que eso va a pasar a otros, ¿no? ¿Crees que puede ser una forma del pensamiento mágico de que la enfermedad y la muerte es de los demás, pero no de los míos? Bueno, yo creo que esa es la clave de supervivencia del ser humano, el siempre pensar que le va a pasar a otro y a ti no te va a pasar, y el tirar para adelante pues, sin pensar que te va a pasar nada. Pero eso, desde el primer homínido que salió de África y de repente cruzó aquello sin saber ni dónde iba, y aquí estamos, cruzados con los neandertales, cruzados con unos y con otros, pero el caso es que los sapiens aquí estamos, y seguro que el primero que salió de África, que no tenía ni idea a dónde iba ni lo que había. O sea, que en este sentido... Pasamos para otra. ¿Por algún motivo no lo has titulado Mi muerte es mía? Lo estuve pensando, pero Mi muerte es mía limitaba a mi muerte es mía. Y entonces el hecho de que fuera la muerte me permitía precisamente eso que quería, que era abarcar todos los escenarios de la muerte, presentar a los lectores que se cuestionaran, pero todos, o sea, cuando hablamos del, efectivamente, como decías antes, yo creo que se mencionan pues muchas formas de muerte, muchas formas de, muchos servicios alrededor de la muerte, mucho negocio alrededor de la muerte, mucho tabú alrededor, y bueno, eso era un poco lo que quería reflejar. Abarcar, al abarcarlo todo, vamos. Exagerar. Una que entramos también en aspectos de la obra que fueron mencionados así, pero bueno. ¿Crees que es la misma visión, mi cuerpo es mío, que la muerte es mía, pensando en la lucha feminista o la lucha por los derechos humanos? A ver, es que una cosa es lo que piense y otra cosa es el título de la novela. A ver, que si antes hablábamos de la primera página, el título no te quiero contar. El título de una novela, madre mía, los quebraderos de cabeza que te da. Evidentemente, mi cuerpo es mío, sin ninguna duda, como la muerte en este sentido. Otra cosa es que a lo mejor, a la hora de poner el título al libro, pues en ese caso sí que encajaba mejor mi cuerpo es mío que el cuerpo es mío. Pero mira, tampoco era mala posibilidad, porque el cuerpo es mío. Vamos, podía hablar hasta del cuerpo de la Guardia Civil. Sí, 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 sí. Bueno, otra. Estás aguantando, pero fuertemente el tirón, ¿no? Tú contestas todo. Yo te echo y tú contestas, ¿vale? Oh, yo para eso estoy aquí. Por cierto, ¿no todavía que Vale, hubo vale. una pandemia? Dice, bueno, alguna vez yo, si se me ocurre intervenir, igual Sí, sí. meto el pie y también intervengo. No sé. Dice, la muerte en tu libro parece que se aborda sin miedo. ¿Te has planteado esa parte? ¿Te has documentado sobre el miedo que a todos nos da la muerte? La falsa seguridad de pensar que existe un más allá. Yo, por supuesto, no creo que existe un más allá, para nada en absoluto. Por eso, como decía el otro día una crítica, memento mori, luego carpe diem, no creo que haya nada, no creo que haya nada detrás. Oye, ¿puedes repetirme la pregunta? Que ahora ya me perdí yo con lo del memento mori y el carpe diem. Es que la muerte en tu libro parece que se aborda sin miedo. Igual Sí, también sí, porque estamos dando nosotros otra no, imagen porque lo tomamos, pero la, es cierto. la, a la muerte Efectivamente. a la muerte le pierdes miedo cuando te enfrentas a ella. Y yo, desgraciadamente, me enfrenté a muchas muertes y muy tempranas y muy dolorosas. Vamos, estuve en situaciones donde nos llegaron a ofrecer los médicos morfina para que fuéramos a matar en casa a una persona. Yo viví situaciones inverosímiles. Algunas de ellas también se traslucen en la novela. Cuando la primera parte, cuando ella realmente
se meten en todas las asociaciones que, no lamento, pero evidentemente sería derecho a morir dignamente, pues las asociaciones, yo creo que ahí también dejo el recado de haceros socios, que todo hace falta. Claro, claro, claro. Lo menciono ahí claramente. Ella llega ahí por un drama propio, que yo creo que antes lo menté, pero yo creo que es lo que el miedo a la muerte se lo pierdes cuando tienes que enfrentarte a ella y te puedes quedar, te puede derrotar o puedes sencillamente entender que es lo único que te queda, porque es lo único que tienes seguro desde que naces. Y siendo lo único que tienes garantizado desde que naces, lo que no puedes es tenerle miedo a la muerte. Es que yo creo que se confunde mucho, precisamente, el miedo al dolor, el miedo al sufrimiento, Exacto. el miedo. Claro, porque si yo sé que cuando quiero, como Lina Sandoval, me tomo mi pasta y me voy, no le tengo ningún miedo a la muerte. El problema es que me la quieran prolongar la vida, que yo no esté para decir nada, etcétera, etcétera. Voy a hacer, yo creo, no sé qué opines, pero ya llevamos una hora, a modo broma. Puede ser el momento de ir ya Sí, sí, sí. dejando la historia. Y voy a hacerte solo una pregunta. Te planteo una pregunta que está un poco preparada por ahí, la impresión de que son de estos para... Igual te hago una pregunta que me queda a mí, para que no me la contestes, para que la dejamos. Pero bueno, dice, ¿qué opinas del testamento vital como una forma de dejar escrito cómo queremos ser cuidados ante una enfermedad irreversible? Hay solamente un 0,7% de la población lo tiene hecho. Hoy solamente, supongo. ¿Crees que puede ser debido a este ocultamiento del hecho de morir? Mira, Te yo la hago tengo... como me la hacen, está un No, 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 poco yo la tal cual, porque sintaxis, pero se entiende. es Sí. que en la novela parte del escenario de la realidad, parte de la ley de autonomía del paciente y del testamento vital. Yo tengo hecho el testamento vital hace muchísimo tiempo, pero dos curiosidades. La primera, mi testamento vital no va unido a mi expediente clínico, con lo cual si yo mañana tengo un accidente, igual me enchufan a un respirador, aún yo habiendo dejado detallado que no quería que eso sucediera. Falta esa vinculación, lo primero, del testamento vital con el expediente clínico. Y luego, ese 0,7 que decís, curiosamente, eso alucinaría, y son testigos de Jehová. Son testigos de Jehová para que la mayoría, pero una mayoría impresionante de ese 0,7, son testigos de Jehová para que no, precisamente, no les hagan nada, pero en ese otro sentido. No me hagan transfusiones, no quiero tal, no quiero cual. O sea que falta Sí. muchísimo por hacer, pero falta muchísimo didáctico. La gente le tiene, y luego que si tienes que hacerlo y luego llevar 3 testigos, tampoco es que le resulte muy fácil. Y luego lo que alguien comentaba, es que es como parece gente que piensa que se va a hacer el testamento vital y se va a morir mañana. Entonces es como un poco de yuyu, de tabú siempre con estos temas, ¿no? Cuando vuelvo a insistir, es lo único que tenemos claro, que hoy estás, pero mañana no, porque además eso sí que lo vemos permanentemente, gente joven, gente mayor, por muerte natural, no natural o de cualquier forma. Sí, voy a meter peseta, ¿no? Como se dice, peseta en el futbolín sobre esto. Hay algo que olvidamos a veces, y sobre todo los que andamos en estos fregados, que es que el matiz es de que el derecho que hace falta, el derecho necesario, el derecho sobre el que debemos insistir, el derecho yo tengo derecho a que alguien me ayude a morir, con independencia de eso, de que yo quiero disponer de mi vida, que no sé, el derecho a que alguien me ayude a morir. Si eso aparece como un derecho casi de la Constitución, como un derecho constitucional, Un derecho humano. el derecho a recibir ayuda si me quiero morir, evidentemente la licitud de ese derecho seguro que estaría soportado en instrucciones para ello. Y la gente, en realidad, iríamos más fácil hacia ese redil. En el momento, porque todo el mundo sabe que a fin de cuentas da igual que tengas el testamento vital, que no lo Claro. tengas, va a depender del médico que te toque. Y del familiar de turno que de repente se ponga a borde y diga que no. Claro.
Es que por Por eso eso, hay que sí. leer la letra pequeña. Bueno, Que ya nos echan. no hay que nos eche, nos tenemos que marchar. ¿Por qué? No, pero hay una pregunta en el chat que puede ser, yo creo que vendría a propósito, aunque hablaste de Jalaz y de esta gente. Y bueno, ¿no creéis que el miedo a la muerte es consecuencia de que en el fondo no conocemos lo que es la vida? Sí, quiero decirte, el miedo a la muerte viene el miedo a enfrentarnos. Para empezar, nos empeñamos en no conocerla y todo lo desconocido se le tiene miedo. La vida también es una gran desconocida y ojo que también se le tiene mucho miedo, ¿eh? La gente es, y vamos, y ahora después del confinamiento, que la mitad de la población se volvió agorafóbica, a enfrentarse, realmente estamos muy... Y ojo, también va por sociedades. No tiene nada que ver lo que pasa en el Nepal con lo que pasa aquí o con lo que pueden estar viviendo en la selva del Amazonas. No tiene nada que ver, evidentemente. O en Japón, eso se ve, somos culturas distintas, con respuestas distintas ante la vida y ante la muerte. Nosotros, claro, estamos en un contexto católico y eso marca muchísimo. El catolicismo es algo que tiene una carga de culpa encima de la persona, que eso es demoledor. Esos famosos exámenes de conciencia que nos obligaban a hacer de pequeños, eso nos hizo mucho daño, quieras que no, aunque luego seas agnóstico, ateo o hayas firmado la apostasiado. Bueno, ya para despedirnos, y no sé si me la contestarás o te la contestaré, pero yo la dejo caer ahí. Es una pregunta que tenía así para el final, que era, dejando aparte ya que tú eres socia, yo soy socio, los dos somos socios de DMD, pero tengo una curiosidad, Malsana. ¿Por qué crees tú que DMD nos propusieron hacer esta entrevista? DMD Asturias, ¿eh? Hombre, yo quisiera pensar que les gustó la novela, vieron que encajaba y era una forma de divulgar y de reconocer que, oye, aquí hay una autora que lo lleva en su trinchera literaria, saca este tema y lo pone a disposición del público. Porque yo creo que esto es lo que hay que hacer, ¿no? Cada uno en una asociación pues tiene que colaborar y aportar su granito de arena. Yo no, pues mi granito de arena, ¿cuál es? Si yo soy escritora, es llevar la vida digna y la muerte digna, llevarlas en mi literatura, o sea, pero como una cosa normal. Y ya en este caso, pues dedicarle una novela entera para que la gente sencillamente le vaya sonando el tema. Oye, de todos modos, vamos a ver, seamos francos. A ver. Yo saco una novela donde se aprueba la ley de muerte digna y la de muerte voluntaria y ya estamos aprobando la eutanasia. Exacto. Que había una pandemia y ahí tuvimos la pandemia. Ahí está. A ver, que no estáis atentos, pero yo voy a decirme ya a gurú directamente. Adivina, con mi bola de cristal. Bueno, pues con este final yo creo que damos punto final a esto. Fue un placer, pasarlo muy bien. Yo también, muchísimas gracias. Como decimos, prestóme mucho, fue muy prestoso. Mucho. Mira, hay 100 conectados todavía que aguantaron, que yo... Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos los conectados y desde luego, bueno, a ti gracias, ¿no? A ti una satisfacción grandísima el que por lo menos tengamos este contacto católico, es así, ¿no? Este contacto por el cable o por las ondas. Por las redes. Ya habrá ocasión de salir, de vernos en otro momento. Y nada más, así que cuando nos desconecte Esther, quedamos en manos de... Yo quisiera también, sobre todo, agradecer a los que estuvisteis ahí aguantándonos, porque nosotros somos así, de poco hablar, como veis. Somos así, gente corta de palabra.
Pero bueno, espero que por lo menos os haya resultado entretenido. Muchísimas gracias y sobre todo muchísimas gracias a Derecho a Morir Dignamente y a que la idea fue Fernanda del Castillo, la idea originaria. Muchas gracias, Fernanda, y muchas gracias, Esther, y muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a todos. Y a ti, Javier, pues gracias de toda la vida. Hasta que nos encontremos.